Y ahora, en Mar del Directo, vamos a hablar con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marisol. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tus vacaciones? Muy bien. Hace mucho que no nos veíamos, que no charlábamos, Sí, pero bueno, vos estuviste, claro, obvio, con Braulio charlando un rato. Te cuidaron muy bien el lugar, ¿no? Muy bien el lugar. Sí, me imagino. Sí. Muy bien, Pablo. Por suerte, todo muy lindo. Viene bien de vez en cuando un descanso. Pero no vamos a hablar de mis vacaciones, parece? Para la gente, quédese tranquilo, no vamos a hablar de las vacaciones. Sí, de alguna forma del descanso, de la cura del sueño. Yo pensé que esto no existía o que tal vez existe, pero con algunos cambios. Bueno, vos me vas a saber contar. Sí, mucha gente cree que no existe, mucha gente cree que existe. La cura del sueño en realidad es un tratamiento psiquiátrico muy antiguo que ha caído en desuso, pero que de alguna manera persiste en el imaginario popular, ¿no es cierto? Hay mucha gente que refiere haberlo recibido, o hay gente incluso que te solicita realizar una cura del sueño. La idea de que el sueño puede mejorar trastornos mentales es una idea muy antigua, pero muy antigua. Lo que pasa es que se puede comenzar a materializar a principios del siglo XX porque aparecen fármacos que permiten hacer esto, por ejemplo el bromuro de sodio, un fármaco muy antiguo, en el cual el paciente dormía de 5 a 9 días en forma continuada, y el método más famoso fue el que utilizó un médico suizo que se llamó Jacob Claessy, o Claessy, como lo quieran escribir, que en su clínica él difundió esta cura del sueño prolongada o narcosis prolongada, y trataba sobre todo a pacientes con esquizofrenia. Esto es en el año 1920, más o menos. Hoy estamos haciendo un poquito de historia, como verás. Y acá el paciente dormía entre 5 a 7 días y se lo despertaba nada más que para alimentarlo y para llevarlo al baño. Y después se volvía a inducir el sueño. Esto ya con otro tipo de fármacos, ya habían surgido los famosos barbitúricos. Acá se usaba uno llamado Somnifen, y que, bueno, obviamente tenía sus efectos adversos, aumentaba la temperatura corporal, producía retención urinaria, disfagia, trastornos en la marcha, en el habla, o sea, no eran fármacos inocentes. Año 20, en el año 25 ya se hace un estudio donde se demuestra que habían mejorado realmente nada más que un 11% de los pacientes. Esto es un número absolutamente poco significativo porque puede ser absolutamente casualidad, y el 56%, o sea, casi 60% de los pacientes no habían mejorado. Con lo cual, bueno, digamos que empieza a declinar su uso ya a partir de la década del 30, sobre todo porque surgen tratamientos nuevos como la insulinoterapia, un tratamiento que hoy en día no se usa, pero el método persiste y persiste durante muchas décadas. Surgen fármacos nuevos como la clorpromacina, que todavía se usa, que aparece en el año 50, y se sigue usando durante muchas décadas. ¿Y cuál era el fundamento? ¿Por qué se creía que el sueño ayudaba? Bueno, porque se planteaba que ante una corteza cerebral, ante un cerebro, unas neuronas, sobre todo a nivel cortical, hiperestimuladas, hiperexcitadas, el sueño iba a actuar como una especie de inhibición de ese sistema nervioso central, una inhibición difusa, generalizada, que iba a mejorar el cuadro e iba a bajar la toxicidad que genera una hiperexcitación del sistema nervioso central. Esto no está tan alejado de la realidad, el tema de que la hiperexcitación es tóxica, pero digamos que no es el método más adecuado, ¿no? Bueno, entonces se utilizaba para tratar todo tipo de trastornos mentales, y no solo trastornos mentales, Marisol. Vos sabés que se trataban también otro tipo de enfermedades, afectaciones viscerales. Se trataba, por ejemplo, las úlceras gastroduodenales, la hipertensión arterial, los dolores producidos por el famoso miembro fantasma, viste, que eran los dolores post-amputación, cuando el paciente seguía sintiendo dolor en un miembro que ya no estaba, por eso se llamaba miembro fantasma, traumatismos encéfalo-craneanos, o sea, y muchos trastornos más. O sea, tuvo muchos usos y durante muchísimas décadas la cura del sueño siguió existiendo y se siguió utilizando. O sea que no es un mito. Bien, perfecto, existió. ¿Y ahora, actualmente, qué es lo que sucede? La realidad es que ya no se usa, que cayó en desuso sobre todo a partir del desprestigio que surge en Australia, en unas clínicas, un hospital en Australia, se siguió utilizando entre los años 60 y casi el año 80,
se utilizaba pero para todo, o sea, desde mujeres con depresión posparto hasta para tratar adicciones, para tratar incluso pacientes con antecedentes delictivos, o sea, delincuencia. Era un uso indiscriminado y acá ya se usaba un cóctel mucho más peligroso. Habían surgido fármacos nuevos, se usaban los barbitúricos más benzodiazepinas, que son los famosos sedantes que se siguen usando, más neurolépticos, que eran los primeros antipsicóticos, y se hace una investigación y se ve que en 1000 y pico, no por el número exacto, de pacientes tratados, había habido 25 fallecimientos. Esto genera muchísimas revisiones, sumado a la falta de efectividad, ¿no?, de la que estábamos hablando, y finalmente el Colegio de Psiquiatras de Australia determina que la terapia del sueño prolongado no tiene lugar en absolutamente ningún protocolo de tratamiento de ninguna enfermedad psiquiátrica. No obstante, como decíamos al principio, en el imaginario popular sigue existiendo, y en parte porque el concepto original se ha ido deformando y se confunde muchas veces. El efecto sedativo que tienen muchos tratamientos, sobre todo al principio, los primeros días, estamos hablando de pacientes graves que requieren internación, que están en riesgo de lastimarse, de lastimar a otros, ¿no es cierto?, o que no conservan el juicio de realidad y entonces corren mucho riesgo. Uno tiene que recurrir a fármacos en dosis más altas. Claro. Hoy en día se usan fármacos muchísimo más eficaces y absolutamente más seguros. Es prácticamente inédito que un paciente fallezca por utilizar alguno de estos fármacos, pero claro, los primeros días, estas dosis, y porque hay que tenerlo más sedado y más tranquilizado, digamos, y con menos riesgo, producen esta sedación de la que estamos hablando. Los pacientes están más somnolientos o dormidos, 1, 2, 3 días, no mucho más que eso, se alimentan, se hidratan absolutamente, y esto ha generado la idea de muchas personas de haber recibido el tratamiento como si lo hubieran recibido en el año 20, pero claramente no estaban vivos en el año 20 como para recibirlo, y se sigue hablando de este método que claramente cayó en desuso por estas dos cuestiones, ¿no? Era riesgoso y aparte no era efectivo, porque en medicina, viste, nos manejamos todo el tiempo con riesgo. Claro. Es inevitable, cualquier fármaco, cualquier tipo de método de abordaje médico tiene un riesgo, y los médicos siempre nos estamos moviendo en una línea muy fina, ¿no?, entre riesgo, beneficio, el riesgo de usar un tratamiento, el beneficio de usarlo, y el riesgo de no usar un tratamiento versus el beneficio. Pero acá, cuando no hay efectividad y los riesgos son elevados, bueno, claramente no ha lugar, ¿no es cierto? Bien, perfecto, se deja de usar, así que para aquellos que en algún momento llegaron a hablar entonces de la cura del sueño, ya está, eso pasó en un momento, no fue efectivo y se dejó de utilizar. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y que tengan una linda semana. Vos también, Pablo, muchas gracias como siempre. Es un placer charlar un ratito con él, con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi, que nos contaba acerca de la cura del sueño.